Bueno, nos encontramos como lo hacemos siempre los sábados santos en la mañana para acompañar a la Virgen, y alabar a María o hablar de María es como ir a una fuente tan abundante que cuanto más se saca de ella, tanto más se llena. Y cuanto más se llena, más se difunde. Es inagotable. Y todos sabemos que esto tiene que ver con la obra de Dios en ella, es la criatura más perfecta. Y podemos acercarnos a algunas cosas. Disculpen que acá quedo medio de costado, pero no quería que la imagen. De manera que podemos acercarnos a muchas realidades de su vida, pero siempre sabiendo que estamos frente a la Reina del cielo y de la tierra, que ya desde la eternidad fue preparada por Dios. A modo de, como así de broma, yo siempre le decía a Monseñor Fuentes, cuando hablaba con él, que según la teología, las cosas antes de estar en la realidad están en la mente de Dios. Es decir, por eso se dice desde la eternidad. Cuando se dice Dios desde la eternidad te conoce, uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque antes de estar en la realidad, en la historia concreta, están en la mente de Dios. Y yo le decía a Monseñor Fuentes que evidentemente el Padre Eterno pensó y soñó a la Virgen, pero cuando la vio dijo, me quedo mejor. Me quedo mejor. Porque en el fondo estamos hablando de ella y de esa mujer tan singular y tan única. Por eso ninguna criatura tuvo ni tendrá ningún vínculo tan estrecho con las personas de la Trinidad como María. Ninguna. Ninguna tuvo ni ninguna tendrá. Por eso ha sido catastrófica la separación que se generó por los protestantes. Porque si bien no todos, como sabemos, mantienen una misma postura, pero en muchos de ellos hay una distancia tan delicada de la Virgen y de las cosas de la Virgen, que toda distancia de la Virgen trae distancia de su Hijo también. Porque honrarla a ella es honrarlo a Él. Y en este sentido, ha sido hasta como un plan del maligno, este distanciamiento que entre los creyentes de otras confesiones se realiza de la Virgen. De hecho, yo tuve la oportunidad una vez, cuando el padre Lizaga, de feliz memoria, estaba vivo, de ir con él y otros más a un encuentro de pastores protestantes. Nosotros éramos 5 o 6. Y ahí en el medio de todos esos pastores protestantes homenajeaban a Lizaga, lo cual era una cosa, yo decía, esto es apocalíptico, estamos en un estado de... Y daba la charla un pastor protestante venido de Estados Unidos, que entre otras cosas decía que no entendía cómo al hablar de los santos, es decir, ellos no le dicen así, pero al hablar de Pedro, dice que ellos hablan bien, al hablar de Juan y de Santiago hablan bien, pero que cuando hablan de la Virgen les viene como una especie es decir, hacía ver que no entendía que por qué pasaba eso. Y esa separación, ese distanciamiento que se produce, ha traído también un alejamiento de la comprensión del misterio de Cristo. No, es muy difícil la comprensión del misterio de Cristo sin esta mujer preparada por Dios desde la eternidad. No olvidemos que desde el momento en que se da la caída, es decir, que el hombre se aleja de Dios y peca, entonces, según el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 14, Dios ya prevé una salida, diríamos, y habla de que habrá la descendencia de una mujer que le aplastará la cabeza, Génesis 3:14, lo que le llaman los estudiosos el protoevangelio. Quiere decir que ya desde siempre, desde el comienzo, desde la caída, Dios ya piensa la salida.
y busca la salida. Y ya desde ese momento piensa la madre. Por eso desde la eternidad. Ya desde ese momento en el corazón de Dios está la que va a ser la madre de su Hijo. Por eso ninguna con las personas divinas. Y de hecho nosotros cuando hablamos de ella decimos que es la hija predilecta del Padre. Y sí, porque el Padre la ha elegido. La ha elegido como madre y la ha elegido desde la eternidad. No llega por casualidad. No es que en medio de un montón se propone a ver quién. No, esta está preparada. Esta es la que va a ser con su Hijo la nueva Eva. Va a restaurar la naturaleza humana. Es la que es fiel, es obediente, es valiente. Por eso el Padre la ha elegido, la ha destinado y la ha elevado. La ha elevado a una dignidad y a una misión que está al servicio de esa obra suya. El ángel revela el misterio de la alegría que el Padre tiene por lo que va a acontecer. Una alegría verdadera y definitiva. Alégrate, llena de gracia. Nosotros a veces traducimos Dios te salve, no digo en la oración, sino en las Biblias, pero haris que haritomene, que sería un poco las palabras, son alégrate, es una invitación a la alegría. Lo que va a acontecer es una gran alegría. Es lo que dicen los ángeles cuando vienen a anunciar al niño. Es una buena noticia. Y esto es para lo que la tiene destinada a ella, para que sea la que trae la alegría verdadera y definitiva al mundo. Por eso el Hijo eterno, ese por el quien el Padre vive y se goza, el Hijo eterno ese, es encomendado a ella. Dios se hace una casa en la tierra. Dios se hace una casa en la tierra. Y es ella, la casa de Dios en la tierra, que va a recibir a su Hijo. De allí que el ángel nos revela su nombre, llena de gracia. Llena de gracia. Es como si dijéramos, hay una abundancia, ¿verdad? Una abundancia de máximo grado, llena de gracia. Y este es como el nombre que desde el principio manifiesta que ella está colmada de bendiciones. Ni que hablar el vínculo que tiene con el Hijo. Si hemos visto que el Padre dice que ella es la hija predilecta, podríamos decir que esta flor es la rosa de la primavera de Dios, que llega en la plenitud de los tiempos, en el momento justo en que el Padre envía al Hijo. Allí está ella. Por eso es una protagonista de una grandeza indescriptible, pero que actúa con humildad y discreción. Es discreta. Ella aparece en la vida pública de Jesús y desaparece. A los 12 años fue con él al templo y luego el Evangelio de San Marcos guarda sobre ella una frasecita sencilla. Cuando dicen, alguien hablando de una bienaventuranza, bienaventurados los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Es decir, es la alusión que tiene a la Virgen, San Marcos. Y Jesús dice, bienaventurados los que cumplen la palabra de Dios. Y obviamente que si había alguien que cumplía la palabra de Dios era la Virgen. Pero lo cierto es que es una protagonista humilde y discreta. Y así como es discreta su presencia en el comienzo, es discreta su presencia en el comienzo de la vida de la Iglesia. Aparece con la Iglesia rezando en Pentecostés. Y lo que es ella, el misterio de lo que es ella, ha quedado tan reservado para Dios. Dios lo ha querido esconder de tal manera, porque supongo yo que una grandeza así es difícil de ver, es decir, no podemos ver a Dios y seguir viviendo. No podemos. Eso es lo que dice el texto. Bueno, alguien que refleja tanto a Dios, solamente si Dios lo esconde detrás como de un velo, ¿verdad?
podemos contemplarlo, o como pasa con Cristo cuando se corre ese velo y se lo ve en el Tabor. Los discípulos contemplan la gloria, esa gloria que está oculta en la Virgen también, su gloria está oculta, mantiene una vida discreta, humilde. Pero si hay una relación increíble con el Padre y hay una relación increíble con el Hijo, imagínense ustedes, quiera Dios que todos lleguemos al cielo y en la eternidad escucharemos al Señor decir Abba, y se lo dirá a su Padre. Pero también dirá mamá, y se lo dirá a la Virgen, porque es su madre. Es decir, también en el cielo el modo de dirigirse a ella será mi madre, su madre. Es decir, el vínculo es superior a todo lo que podemos pensar. Y ciertamente que es la esposa del Espíritu Santo, con el que tiene una relación estrecha e íntima de amor receptivo a la gracia y al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ella mora permanentemente. Él que la cubrió con su sombra. Y ese amor receptivo tuvo como origen la vida de Jesús. Por eso ninguna criatura y por lo tanto ninguna voluntad humana, saquemos la voluntad humana de Cristo, que era verdadero hombre y verdadero Dios y por lo tanto tenía una voluntad humana, pero saquemos eso, ¿verdad? Ninguna voluntad humana en su vida terrena estuvo tan unida a las personas divinas, es decir, su querer estaba totalmente alejado del pecado porque había sido preservada por esa gracia de la Inmaculada Concepción. Había sido preservada del pecado. Y esta relación con las tres personas divinas a la Virgen le da un acceso único al plan, un acceso único a los designios que Dios tiene, un acceso único en el modo de vida que tiene que llevar ella, como la de su hijo. Son las nuevas criaturas, es el plan de Dios, digamos, mejorado, no es Eva y Adán. Ahora es Jesús y María, es decir, esta es la nueva humanidad, estos son los que tienen el corazón nuevo. Los profetas se desvelaban porque veían que los corazones eran de piedra y entonces ¿cuándo iban a aparecer los corazones nuevos? Aquí están los corazones nuevos. Ella es uno de esos corazones nuevos prometidos. Por eso en los primeros siglos esta singularidad de los vínculos y esta singularidad del único acceso que la Virgen tiene se plasmó en algunos padres de la Iglesia con expresiones maravillosas. San Agustín dice, siglo IV, un africano, todo lo que Dios puede por su voluntad, lo puedes tú, madre, por tu oración. Imagínense lo que está diciendo. Si pusiéramos a pensar un poquito lo que está diciendo este hombre. Todo lo que tú puedes, madre, ¿verdad? Lo puede Dios por su voluntad. Tú lo puedes por tu oración. Y San Antonino, también, bastante cercano en el tiempo, dice, la oración de la Madre de Dios tiene carácter de mandato. Por lo tanto, no es posible que no sea oída. Imagínense ustedes lo que se pierden los protestantes que son distantes de la misión y de la vida de la Virgen. Lo que se pierden los católicos que a veces la quieren hacer una mujer más. No es una mujer más. Es una mujer, la mujer según el plan de Dios, y en medio de eso es la reina. Y por lo tanto, con derechos del rey, con cosas que el mismo rey le concede y le otorga. Y para esclarecer esto que en los primeros padres, San Agustín y San Antonino y otro montón, habían hablado sobre este poder de la oración de la Virgen, San Bernardo y algunos otros quieren concretarlo. ¿Cómo podemos cómo podemos entender esto? Y entonces San Bernardo dirá que la Virgen puede ser llamada omnipotencia suplicante.
omnipotencia suplicante. El Papa Benedicto XV se hace eco de esto que ya era mucho antes de él, ¿verdad? Te hemos tomado por nuestra patrona, le dice la Virgen, porque tú, la Virgen Madre, entre muchos títulos gloriosos, con razón has recibido el de omnipotencia suplicante. Omnipotencia suplicante. Claro, la omnipotencia de Dios le viene por su naturaleza, lo puede todo. Y puede todo incluso de la nada. Puede, ¿verdad?, hacer que las cosas existan por su propia palabra. No necesita nada para que las cosas existan. No necesita ninguna criatura. Esa es la omnipotencia de Dios. La Virgen tiene una omnipotencia que no es por naturaleza, sino por gracia. Le ha sido concedida. Pero entonces lo puede todo como Dios, no. Lo puede todo en la súplica. Eso es la omnipotencia suplicante. Sí, tiene una omnipotencia que en la súplica. San Alfonso María de Ligorio, para afirmar esto y esclarecer, dice algo de lo que yo les contaba ahora. Debía tener, pues, dice él, la madre el mismo poder que ejerce el Hijo. Con razón Jesús, que es omnipotente, ha hecho omnipotente a María, siendo por lo mismo siempre cierto que el Hijo es omnipotente por naturaleza y la Madre omnipotente por gracia. Lo que se haya confirmado, es decir, lo que se ve con lo que regularmente acontece, a saber que cuando pide la Madre, el Hijo nada le niega. Participación singular y profunda de la redención. Es la nueva Eva, unida al nuevo Adán. Juntos, la misión materna y la misión corredentora, que la Iglesia, ¿verdad?, tiene allí desde el principio. Hay dogmas que ya están declarados sobre la Virgen, ¿no? La Madre de Dios, el primer dogma, el más importante, la Inmaculada Concepción, la siempre Virgen, antes, durante y después del parto, y la Asunta a los cielos. Esos son los 4 dogmas marianos que están declarados oficialmente. Pero la Iglesia ha enseñado también que la mediación universal de las gracias y la corredención, la participación singular en la obra de Cristo. Pero no se han definido, entre otras cosas, para no desmejorar las relaciones también con los protestantes. Por ejemplo, la mediación de las gracias. Juan Pablo II quería definirlo en el 2000 y le plantearon que tal vez sería bueno posponerlo, a pesar de que está en la fe de la Iglesia, ¿verdad? Lo cierto es que el camino hacia el Gólgota produce una gran deserción. El camino hacia el Gólgota es durísimo. Hay traiciones, hay miedo, hay abandono. También hay un núcleo fiel. Pero esto trae la dispersión, los discípulos se dispersan. Por eso son días de silencio, esos que siguen al Gólgota. ¿Qué pasa si pudiéramos entrar allí en ese misterio cuando la losa se cierra, ¿verdad? Cuando está ya, lo están bajando de la cruz, los discípulos se dispersan. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es el silencio del cielo. Están todos ellos viviendo un misterio de agonía que agobia. En esos días, en esos momentos, en esas horas posteriores, María es el lugar de la esperanza. Es la única. Aún en medio de su dolor, de su terrible dolor,
que podía consolar a Pedro. ¿Y a dónde iba a ir Pedro? ¿Quién representaba a Jesús tanto? ¿Quién visualizaba a Jesús de una manera tan singular como su madre? Al lado de la Virgen, aún en el dolor, brilla la esperanza, porque el amor tiene razones para esperar y animar a la comunidad de su Hijo. No olvidemos que estos seguidores de su Hijo, a partir de la cruz, ahora son sus hijos. Ha habido un cambio, el cambio se ha dado por las palabras de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan que ahí a tu hijo, mujer, ¿por qué la llama mujer? Siendo que no existe en la literatura antigua, ni griega, ni romana, ni nada que se le parezca a ningún hijo que llame a su madre mujer. La llama mujer porque es el nombre de Eva. De manera que está claro que estamos frente a la nueva Eva, es decir, a la nueva mujer. Pero ahora ya no la madre de los vivientes, sino la madre de los creyentes. Porque al pie de la cruz nace la iglesia, del costado abierto de Cristo. Allí está la iglesia, en ella y en Juan. Por eso los seguidores ahora son sus hijos y ya ejerce la maternidad que se ha irradiado de la cruz. Dejo estos puntitos que me parecen para pensar. Una comunidad que se congrega en torno a María en el silencio del Gólgota aprende a esperar. El hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y esto es lo que ella tiene. Una comunidad que se congrega en torno a María en el silencio del Gólgota consuela y recibe consuelo. Tiene esa capacidad. Hay una correspondencia única entre la espera de Dios y cómo la vive María. Hay una correspondencia, hay un modo de esperar que está en la Virgen que corresponde perfectamente al modo en que Dios quiere que esperemos. José de Arimatea y Nicodemo son testigos del amor que brota en la oscuridad. Son hijos de la Virgen que ya ejercen su condición, van a pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo, de José de Arimatea no se conoce tanto, pero el texto dice que era discípulo de Jesús, diríamos secretamente, por temor. De Nicodemo se conoce un poco más porque Juan lo ha seguido. Lo encuentra en el capítulo 3 hablando con Jesús aquella noche. Y se queda se queda allí con cierta duda. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y luego se lo ve defendiendo en un momento en que los cristianos van a ser maltratados. Él dice, hay que tener cuidado, no merecerían un juicio justo. Es decir, que ya se ve cómo actúa. Y finalmente lo nombra Juan diciendo que es uno de los dos que va a bajar el cuerpo muerto de Jesús de la cruz. La noche del Calvario se rasga en el corazón de María como el velo del templo. Y un haz de esperanza da calor al corazón de su madre para que pueda entregarlo a los hijos que nacen de la cruz. Porque sin este haz de esperanza que Dios permite que pase por el corazón de la Virgen, la Iglesia inicialmente no hubiera podido soportar el terrible dolor y sufrimiento de la cruz. Por eso es ella la que congrega a los hijos del Señor. Y a su lado es a donde nosotros podemos avanzar sabiendo que aún en medio de las adversidades, que serán muchas,
lo más importante de todo es que siempre la busquemos a ella para que ella nos lleve a Jesús. Si podemos edificar nuestras vidas con una mirada de fe que contempla el misterio de María y que al mismo tiempo mira su discreción, su sencillez, su cercanía, siendo quien es, y así como nosotros mismos la hemos presentado, ella se vuelve muy cercana, no solo para el que comprende, sino incluso para el que no entiende. Uno puede encontrar una persona que incluso entienda muy poco, pero que sabrá que María es su madre. Y esta es la fe que la Iglesia nunca puede abandonar. Esta es la fe por la que nosotros entramos en el misterio de un Dios que se ha bajado y que ha puesto entre nosotros el camino seguro para llegar allí donde está Jesús. Por eso nosotros la acompañamos a ella en este día y ella nos acompaña a nosotros. Nosotros la contemplamos llenos de estupor y ella mira también nuestras vidas, pero con la esperanza de saber que aún en medio de una noche tan cerrada siempre hay una razón para amanecer. Siempre, siempre habrá la posibilidad de esperar el día. Que la Virgen que está allí al pie de la cruz y a la que nosotros le tributamos tantos homenajes, que la Virgen, que ella nos ayude a poder estar de pie ante la cruz, ante nuestras cruces, que aún las situaciones más escandalosas no nos dejen sin la esperanza del final, sin la esperanza del fin. Que lloremos, pero no como los que no tienen esperanza. Que suframos, pero no como los que no tienen esperanza. Que cuando estas cosas nos sobrepasen, que podamos nosotros acercarnos a esa comunidad que inicialmente, desorientada, necesitaba encontrar un lugar de calor para congregarse y hacer presente a Jesús. Y ella es su casa, allí donde ella está. Allí donde está ella, está la Iglesia. Allí donde está ella, está Cristo. Que crezca en nosotros el amor a Jesús, que florezca en nosotros la cruz de Cristo, que ella nos ayude a llegar al cielo y que lleguen al cielo todas las personas que tenemos en el corazón y que amamos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.